Imagina despertar una mañana y leer la noticia de que los últimos elefantes del planeta han muerto. No quedan más. Ya no existen. El titular no ocuparía una sola página, ocuparía la historia entera de la humanidad, porque sería el fin de uno de los linajes más antiguos y majestuosos que han caminado sobre la Tierra. Pues bien, algo muy parecido a eso ya ocurrió, y ocurrió mientras nuestros antepasados construían las primeras grandes civilizaciones. Ocurrió mientras los egipcios levantaban la gran pirámide de Giza. Ocurrió, con toda probabilidad, sin que nadie lo notara. Hablamos de los mamuts, los gigantes lanudos del Pleistoceno, cuyo último reducto se extinguió hace apenas unos 4000 años, en una pequeña isla perdida en el Ártico. Pero antes de hablar de ese final silencioso, necesitamos entender quiénes eran realmente estos animales, porque el imaginario popular los ha simplificado demasiado. Cuando decimos mamut, la mayoría de las personas visualiza una sola criatura, el gigante peludo con los colmillos curvos hacia arriba. La realidad es que Mamutus, el género al que pertenecen todos los mamuts, fue una familia diversa, adaptable y extraordinariamente exitosa. Sus especies variaban desde el colosal Mamutus imperator, el mamut imperial de América del Norte, que alcanzaba los 5 metros de altura y podía pesar 14 toneladas, hasta los mamuts enanos insulares, que apenas superaban el 1,80 m y apenas alcanzaban los 900 kilogramos. La especie más conocida y extendida, el Mamutus primigenius o mamut lanudo, comenzó a divergir del mamut estepario hace aproximadamente 800.000 años en el noreste de Siberia, y desde allí colonizó un territorio vasto que se extendía desde España hasta el noreste de Canadá, desde Alaska hasta el sur de las estepas euroasiáticas. Durante cientos de miles de años, fue una de las especies animales más exitosas del hemisferio norte. ¿Qué terminó con ese éxito? ¿Fuimos nosotros, los humanos, quienes cazamos al último mamut? ¿Fue el clima el que los arrastró a la extinción? ¿O fue algo mucho más silencioso y devastador? Algo que se pudría desde adentro, inscrito en cada célula de sus últimos descendientes. Este guión no solo responderá esas preguntas, sino que recorrerá, con la precisión de la ciencia y el detalle de una novela, la historia completa de estos animales, su biología extraordinaria, su comportamiento social, los descubrimientos científicos más importantes de los últimos años, las momias congeladas que nos han revelado secretos impensables, y el debate que durante más de un siglo ha dividido a paleontólogos, genetistas y climatólogos en torno a una pregunta que resulta urgente en el contexto del mundo actual. ¿Cómo se extingue una especie que durante millones de años lo había resistido todo? El género Mamutus, un linaje que cruzó continentes. Para entender verdaderamente qué fue un mamut, hay que retroceder mucho más atrás que el Pleistoceno. El linaje Mamutus no nació en las estepas heladas del norte, sino en el continente africano. Los paleontólogos han rastreado sus orígenes hasta el Mamutus subplanifrons, una especie primitiva que vivió en el África subsahariana durante el Plioceno temprano, hace unos 5 millones de años. A partir de esa raíz africana, el género se expandió lentamente hacia Eurasia, cruzando hacia Asia y Europa durante la transición del Plioceno al Pleistoceno. Este recorrido no fue el de una especie empujada por la desesperación, sino el de un linaje adaptable que encontraba nichos favorables en cada nueva latitud que alcanzaba. En Europa y Asia, el linaje dio lugar a Mamutus meridionalis, el mamut meridional,
una criatura más parecida en apariencia a los elefantes modernos que al estereotipo del gigante lanudo, con colmillos largos y curvos pero sin el abrigo denso que todos asociamos con el grupo. Vivió durante el Pleistoceno temprano, en climas más cálidos que los que dominarían más tarde. Su descendiente, Mammutus trogonterii, el llamado mamut de las estepas, comenzó a empujar los límites del linaje hacia latitudes más extremas, desarrollando adaptaciones al frío que serían perfeccionadas por su sucesor. Según los estudios filogenéticos publicados en Scientific Reports en 2017, el Mammutus primigenius, el famoso mamut lanudo, comenzó a divergir del mamut estepario en el noreste de Siberia hace aproximadamente 800.000 años. Siberiana, desde donde el mamut lanudo se expandió en todas las direcciones, colonizando Europa hacia el oeste, cruzando el puente de Bering hacia América del Norte hacia el este, y empujando hacia el sur hasta alcanzar los márgenes de las estepas euroasiáticas templadas. Su rango geográfico se extendió desde España hasta Canadá, desde Alaska hasta las llanuras de China. La historia del género también incluye un capítulo fascinante de hibridación. Cuando el linaje llegó a América del Norte a través del puente terrestre de Bering durante el Pleistoceno, se diversificó en nuevas formas. El Mammutus columbi, el mamut colombino, fue la especie dominante en los ecosistemas norteamericanos templados y subtropicales, desde lo que hoy es Canadá hasta el norte de México. No era un mamut especialmente peludo, sino un animal adaptado a climas más moderados, de proporciones imponentes, con colmillos que en algunos ejemplares superaban los 4 metros. Estudios genómicos recientes han confirmado algo que los morfólogos habían sospechado durante décadas. El mamut colombino y el mamut lanudo se cruzaron de manera significativa en las zonas donde sus rangos se superponían. Un estudio de 2025 que secuenció molares de mamut del Pleistoceno tardío hallados en la Columbia Británica detectó porcentajes considerables de ascendencia colombina en individuos de apariencia morfológica similar al mamut lanudo, lo que sugiere que el flujo genético entre ambas especies fue bidireccional durante milenios, borrando de manera efectiva las fronteras que la taxonomía clásica había dibujado entre ellas. Insular. El resultado fue el Mammutus exilis, el mamut enano de las islas del Canal, que no superaba el 1,80 m de altura y apenas alcanzaba los 900 kilogramos, una fracción de las dimensiones de su lógicamente breve. No es un proceso de degradación, sino de adaptación radical a una realidad de recursos contados. Hay un dato filogenético que vale la pena destacar con fuerza, porque suele sorprender incluso a personas interesadas en el tema. El pariente vivo más cercano del mamut lanudo no es el elefante africano, sino el elefante asiático, Elephas maximus. El análisis genómico comparativo indica que el linaje del mamut y el del elefante asiático compartieron un ancestro común hace aproximadamente 5,5 millones de años. La separación respecto al elefante africano es anterior, lo que convierte al elefante asiático en una suerte de primo hermano evolutivo del Mammutus primigenius. Y no es un parentesco superficial. Los dos linajes comparten aproximadamente el 99% de su ADN. Esa cercanía genómica es precisamente la que hace posible los proyectos modernos de desextinción basados en la edición del genoma del elefante asiático. Es la sensación de familiaridad. Miramos sus reconstrucciones y reconocemos algo profundamente conocido en ellas: el elefante revestido para sobrevivir en un mundo de hielo.
Y es precisamente esa mezcla de lo familiar y lo extraño lo que hace al Mammuthus primigenius tan perturbadoramente cercano. Hablemos de las dimensiones concretas. Un mamut lanudo macho adulto medía aproximadamente entre 3,5 metros y 4 metros de altura hasta los hombros, comparable a un elefante africano macho grande, aunque su cuerpo era notablemente más compacto y robusto. Su peso oscilaba entre las 6 y las 8 toneladas en los machos más grandes, aunque los individuos promedio eran algo más ligeros. Las hembras eran considerablemente más pequeñas, alcanzando entre 2,5 metros y 3 metros de altura. Una de las características morfológicas más distintivas del Mammuthus primigenius, en comparación con los elefantes modernos, era la pronunciada joroba en la parte superior del lomo y la cúpula alta y redondeada del cráneo, consecuencias ambas de la distribución específica de la masa muscular y de las reservas de grasa. Las patas traseras eran algo más cortas que las delanteras, lo que daba al cuerpo de sus pies, como los de los elefantes modernos, tenían almohadillas elásticas de tejido conectivo que funcionaban como amortiguadores, permitiendo al animal distribuir su peso sobre superficies blandas, húmedas y en proceso de descongelación sin hundirse. Una adaptación crítica en un ecosistema estacional donde el suelo cambiaba de estado con el ciclo de las temperaturas. El pelaje del mamut lanudo era uno de los sistemas de aislamiento más sofisticados que cualquier mamífero haya desarrollado. Gracias a los cadáveres momificados conservados en el permafrost, los científicos han podido estudiar su estructura con un nivel de detalle que sería imposible a partir de restos óseos. El pelaje tenía 3 capas distintas: una capa protectora exterior de pelos largos y gruesos, que en los flancos llegaba casi hasta el suelo como una falda protectora; una capa intermedia de pelos más cortos que actuaba como aislante adicional; y una capa interna de subpelo denso y finísimo que atrapaba el calor corporal de manera extremadamente eficiente. Daño claro y marrón amarillento, aunque con variaciones individuales. En la coronilla, el animal metros de grosor proporcionaba un aislamiento térmico adicional, comparable al de una gruesa capa de neopreno. Esta grasa no era solo aislante, sino también reserva energética, especialmente crítica durante los largos inviernos árticos en que la vegetación accesible escaseaba. Además, la piel del mamut estaba dotada de grandes glándulas sebáceas que segregaban aceites para impermeabilizar y lubrificar el pelaje, impidiendo que la nieve y el hielo se adhirieran a los pelos y comprometieran la función aislante del abrigo. Lo que es verdaderamente revolucionario es que la adaptación al frío del mamut no era solo superficial, no era solo pelo y grasa, era molecular, inscrita en cada célula de su cuerpo. Un estudio publicado en Cell Reports en 2015 por el equipo de Vincent Lynch en la Universidad de Chicago realizó el primer análisis genómico comprensivo del mamut lanudo comparado con el elefante asiático, e identificó modificaciones en decenas de genes relacionados con el metabolismo lipídico, el desarrollo de la piel y el pelo, el metabolismo de la insulina y un conjunto de canales moleculares conocidos como termorreceptores que gobiernan la sensación de temperatura. Uno de los más importantes fue el gen TRPV3, que en los mamíferos modernos regula la sensación de calor externo y participa en el crecimiento y la morfología del pelo. La versión del mamut de esta proteína presentaba una sustitución de un único aminoácido en una posición crítica que reducía significativamente su sensibilidad al calor, lo que en términos prácticos
significa que el mamut percibía las temperaturas de manera diferente a sus parientes africanos. Lo que para un elefante tropical era un frío intolerable, para el mamut podía ser simplemente fresco. Cuando los investigadores trasplantaron el gen TRPV3 del mamut a células humanas en laboratorio, el resultado fue exactamente el esperado. La proteína resultante era menos sensible al calor que la versión del elefante ancestral. Esto no fue solo una curiosidad teórica, sino la confirmación experimental de una adaptación molecular real que permitió al linaje Mamutus la proteína que transporta el oxígeno en la sangre. En los mamíferos normales, la hemoglobina presenta una paradoja fisiológica en climas fríos. Libera el oxígeno más eficientemente cuando los tejidos están cálidos, pero en las extremidades de un animal ártico, donde la temperatura puede ser varios grados más baja que en el núcleo corporal, ese mecanismo falla y los tejidos periféricos reciben menos oxígeno del que necesitan. Los renos y los bueyes almizcleros han resuelto este problema evolutivamente con modificaciones en su hemoglobina que la hacen insensible a la temperatura, permitiéndole liberar oxígeno incluso en frío extremo. El mamut resolvió el mismo problema de manera independiente, pero igualmente elegante. El análisis publicado en Nature Genetics en 2010 por Kevin Campbell y colaboradores reconstruyó y reactivó en laboratorio la hemoglobina del mamut, identificando 3 sustituciones de aminoácidos específicas en la subunidad beta/delta de la proteína, que reducen la energía necesaria para liberar el oxígeno y la hacen funcional incluso a temperaturas muy bajas. Esta fue la primera vez en la historia de la ciencia que se analizaba una adaptación fisiológica funcional en una especie extinta, no inferida desde los huesos, sino recreada molecularmente desde el ADN antiguo. Los colmillos del Mamutus primigenius merecen un desarrollo aparte, porque representan una de las estructuras más extraordinarias que la evolución haya producido en un mamífero. En esencia, eran incisivos superiores modificados, homólogos a los colmillos de los elefantes modernos, pero llevados a un extremo que ningún elefante viviente alcanza. En los machos adultos más viejos, de 60 a 65 años, los colmillos podían medir entre 3 y 4 metros de longitud y pesar hasta 100 kilogramos cada uno. Crecían continuamente a lo largo de la vida del animal, aunque el ritmo de crecimiento se desaceleraba con la madurez. Los colmillos comenzaban a emerger ya en las crías de apenas 6 meses de edad. La adulta era que el colmillo izquierdo tendía a girar hacia la derecha y el derecho hacia la izquierda, de modo que los dos extremos apuntaban convergentemente hacia el centro, creando una arquitectura visual que en los machos viejos resultaba verdaderamente formidable. Los estudios de patrones de desgaste han revelado grietas, astillas y marcas de abrasión concentradas en el borde exterior, lo que indica que eran usados habitualmente para cavar bajo la nieve en busca de vegetación invernal, para arrancar corteza de árboles, para apartar obstáculos y, con toda probabilidad, para establecer dominancia entre machos. La punta de la trompa, a diferencia de la de los elefantes africanos modernos que tienen 2 dedos aprehensores, estaba adaptada en el mamut para envolver las plantas cortas y densas de la tundra con un gesto diferente, más ajustado a la vegetación baja y dispersa del ecosistema en que vivía. Hay un aspecto de los colmillos que va más allá de la mecánica. Son archivos biológicos de una riqueza sin precedente. Al igual que los árboles acumulan anillos anuales de crecimiento en su madera,
Los colmillos de mamut acumulan capas de dentina que registran cada año de la vida del animal. Al cortar un colmillo en sección transversal y contar los anillos bajo el microscopio, los investigadores pueden determinar con precisión la edad del animal en el momento de su muerte. Pero las posibilidades van mucho más lejos. Variaciones en la composición química de estas capas permiten rastrear eventos fisiológicos importantes. Las concentraciones de isótopos de oxígeno y carbono varían según la dieta y el clima local de cada estación, permitiendo reconstruir los patrones de migración del individuo a lo largo de su vida. Los niveles de elementos traza como el bario y el magnesio cambian durante el destete de las crías, marcando con precisión el momento en que una hembra joven dejó de mamar. Algunos estudios han logrado rastrear los movimientos de individuos concretos a través de miles de kilómetros de territorio ártico, simplemente analizando la química de su colmillo año por año, como si leyeran las páginas de un diario biológico guardado durante 40.000 años. Una peculiaridad anatómica que suele pasar desapercibida en los documentales, pero que tenía una funcionalidad directa en el frío extremo, es la estructura de la trompa del mamut. En el espécimen conocido como yuca, hallado en Yakutia, los investigadores describieron un ensanchamiento anatómico en la punta de la trompa que se ha interpretado como una especie de mitón de piel. Cuando el mamut necesitaba manipular objetos en el hielo o la nieve con la punta de la trompa, una zona especialmente sensible y sin pelo que podía enfriarse rápidamente, el animal podía enroscarla hacia adentro en ese pliegue protector, calentándola con el calor de su propio cuerpo antes de volver a extenderla. Es una adaptación de una sutileza notable, un mecanismo completamente ignorado en las representaciones populares del animal, pero probablemente esencial para la supervivencia en inviernos, donde las temperaturas bajaban de los 40 grados bajo cero. Comportamiento social, dieta, reproducción y el fenómeno del musteche. La imagen popular del mamut suele ser la del animal solitario, deambulante comparable al de los elefantes africanos modernos, y que refleja la herencia evolutiva compartida de todo el linaje de proboscídeos. Las manadas estaban lideradas por una hembra mayor, la matriarca, cuya experiencia y memoria de rutas de migración, fuentes de agua y zonas de pastoreo favorables, representaba un recurso comunitario invaluable para la supervivencia del grupo. Un análisis publicado en PNAS en 2022 que estudió las trayectorias individuales de mastodones americanos, parientes no muy lejanos del mamut, mediante la comparación de isótopos de estroncio en el esmalte dental, confirmó que los machos adultos tenían rangos de desplazamiento radicalmente más amplios que las hembras, lo que es consistente con una organización social donde los machos vivían separados de las manadas familiares y se acercaban a ellas de forma estacional. La estructura matriarcal también explicaría por qué el registro fósil de mamuts en Siberia muestra una sobrerepresentación significativa de machos. Los machos solitarios, sin la guía de una matriarca experimentada, eran más proclives a atascarse en terreno peligroso y morir en circunstancias que dejaran sus restos preservables. Las hembras adultas en el interior de las manadas ejercían una función de cuidado alométrico, es decir, cuidaban de las crías de otros miembros del grupo, no solo de las propias, un comportamiento denominado aloparental, que se observa también en los elefantes modernos y que confiere a las crías protección adicional durante los períodos más vulnerables de su vida. Las crías de mamut
tardaban aproximadamente 10 años en alcanzar la madurez sexual, lo que implica una inversión parental y comunitaria prolongada. Durante ese periodo de dependencia, aprendían las rutas migratorias, los lugares de agua y las estrategias de búsqueda de alimento que les permitirían sobrevivir por cuenta propia. Este conocimiento no estaba codificado genéticamente, sino culturalmente, transmitido de generación en generación dentro de la manada, lo que significa que la pérdida de una matriarca anciana representaba también la pérdida de décadas de información ambiental acumulada e irreproducible. Las migraciones estacionales de energía era tan central en su fisiología que incluso se manifestaba en el ritmo de crecimiento de los colmillos, que era más rápido en los meses de verano y más lento en invierno, creando un patrón de anillos alternos de dentina densa y menos densa que los investigadores pueden leer con precisión microscópica. La dieta del mamut lanudo era la de un megaherbívoro de la estepa fría. Fertilizaban el suelo con sus excrementos. Su presencia mantenía la estepa abierta, productiva y bien aireada. Su ausencia, como han demostrado los experimentos del Pleistocene Park en Siberia, permite que los arbustos y árboles tomen el relevo, transformando el ecosistema en algo completamente diferente. La dentición del mamut estaba magníficamente adaptada a esta dieta dura y abrasiva. A diferencia de los humanos o de la mayoría de los mamíferos que tienen varios tipos de dientes, el mamut usaba en cada lado de cada mandíbula un solo molar enorme a la vez. Este molar estaba formado por placas de esmalte y dentina fusionadas, con una superficie de trituración estriada que funcionaba de manera similar a un rallador, perfectamente diseñada para moler los tallos y hojas fibrosos de las gramíneas y sedges de la estepa. La eficiencia de este sistema era tal que incluso la orientación del movimiento mandibular del mamut era diferente a la de la mayoría de los mamíferos. Mientras los elefantes modernos mastican con un movimiento predominantemente hacia adelante y atrás, el mamut habría incorporado también movimientos laterales para maximizar el contacto entre las crestas de esmalte y el material vegetal. A lo largo de su vida, cada mitad de mandíbula pasaba sucesivamente por 6 dientes, y cuando el último, el sexto permanente, se desgastaba completamente, la capacidad del animal de procesar alimento se reducía de manera crítica. La muerte por inanición en la vejez avanzada era, en última instancia, el destino biológico de los mamuts, que no morían antes por otras causas, con una longevidad máxima de aproximadamente 60 años, comparable a la de los elefantes modernos. Uno de los descubrimientos más fascinantes de la ciencia reciente sobre el comportamiento de los mamuts proviene del análisis químico de un colmillo excepcional. Un equipo internacional, liderado por Michael Cherny y Daniel Fisher de la Universidad de Michigan, publicó en Nature, en mayo de 2023, los resultados de un estudio en el que utilizaron cromatografía líquida con espectrometría de masas en tándem para medir las concentraciones de testosterona preservadas en las capas de dentina de un colmillo de un mamut macho siberiano de alrededor de 34.000 años de antigüedad. Para lograrlo, el equipo utilizó una fresa microscópica controlada por motores paso a paso de precisión computarizada para extraer muestras continuas de medio milímetro de ancho a lo largo de todo el colmillo, representando intervalos aproximadamente mensuales de crecimiento a lo largo de la vida adulta del animal. Los resultados fueron reveladores. El colmillo mostraba picos anuales pronunciados de testosterona,
que podían alcanzar niveles hasta 10 veces superiores a los valores basales, un patrón idéntico al que exhiben los elefantes africanos machos modernos durante el período conocido como Must. El equipo verificó primero la técnica en un colmillo de elefante africano vivo, confirmando que los picos de testosterona se correspondían con los episodios de Must documentados. Los niveles de testosterona en sangre se elevan entre 10 y 20 veces por encima de los valores normales. Las glándulas temporales situadas a los lados de la cabeza secretan una sustancia oscura y olorosa. El animal orina con frecuencia y en cantidades anormalmente grandes, con una postura característica de las patas traseras abiertas, y su comportamiento se vuelve impredecible, agresivo y peligroso incluso para humanos. Los machos en Mustard compiten violentamente con otros machos, y los enfrentamientos pueden ser letales. En los elefantes salvajes modernos, los machos viejos en Mustard dominan el acceso a las hembras receptivas, de modo que el estado es directamente proporcional al éxito reproductivo. Para la población de mamuts del Pleistoceno, esto significaba que los machos adultos en Must eran, durante varias semanas al año, algunos de los animales más peligrosos del hemisferio norte. 6 toneladas de músculo y hueso, con colmillos de 3 metros y niveles de testosterona disparados, en búsqueda activa de hembras y dispuestos a combatir cualquier obstáculo. Hay cicatrices en paletas fósiles de mamut, y si el rugido de un elefante moderno puede escucharse a decenas de kilómetros de distancia, el barrido vocal de un mamut macho en Mustech, en la estepa ártica del Pleistoceno, habría resonado con una amplitud difícil de imaginar. El estudio también analizó un colmillo de hembra de mamut procedente de la isla Wrangel, de hace entre 5.500 y 6.000 años de antigüedad, perteneciente a uno de los últimos mamuts que pisaron la Tierra. Como era esperable, y como ocurre con las hembras de elefante, el colmillo de la hembra no mostró variaciones significativas en los niveles de testosterona a lo largo del tiempo, confirmando que el ciclo del Must era exclusivo de los machos adultos. El contraste entre la intensidad hormonal del macho del Pleistoceno continental y la tranquilidad endocrina de la hembra de la isla final resulta, en cierta forma, profundamente simbólico del destino divergente de ambos. La estepa de mamut y el fin de la edad de hielo. Para entender la extinción de los mamuts, es imprescindible entender primero el mundo que habitaban. El Pleistoceno tardío, el período que abarca aproximadamente los últimos 250.000 años antes del fin de la última glaciación, fue un mundo radicalmente diferente al que conocemos hoy. Los niveles globales del mar eran mucho más bajos que en la actualidad, porque enormes cantidades de agua estaban almacenadas en los mantos de hielo continentales que cubrían Norteamérica, Europa del Norte y las latitudes altas de Asia. Esta reducción del nivel marino tenía una consecuencia geográfica de enormes proporciones. El puente terrestre de Bering, la franja de tierra que hoy está sumergida bajo el estrecho que separa Siberia de Alaska, emergía como un corredor continental que permitía el movimiento de fauna y flora entre Eurasia y América. El bioma dominante de las altas latitudes no era, como se podría pensar intuitivamente, una tundra despoblada y cubierta de hielo. Era la ya mencionada estepa de mamut, un ecosistema de pastizales fríos y secos extraordinariamente productivos. Las condiciones climáticas de aquella época, con temperaturas medias más bajas
pero también con una precipitación mucho más reducida que la actual, favorecían la vegetación herbácea sobre los bosques y los pantanos. Enormes extensiones del hemisferio norte eran cubiertas por praderas de gramíneas, sedges y hierbas perennes, sosteniendo una diversidad y abundancia de megafauna que no tiene paralelo en el mundo moderno. Los mamuts lanudos pastaban junto a rinocerontes lanudos, Coelodonta antiquitatis, bisontes de la estepa, Bison priscus, caballos salvajes, Equus ferus, renos, Rangifer tarandus, y una fauna de depredadores igualmente impresionante, leones de las cavernas, panteras pelaea, hienas manchadas, y en América del Norte los dientes de sable, Smilodon fatalis y Homotherium serum, y el oso de cara corta, Arctodus simus, un pariente de los osos actuales, pero con proporciones que habrían hecho del oso pardo moderno un animal de aspecto mediano. Y entonces el clima cambió. No de forma gradual, al menos no en escalas de tiempo biológicamente relevantes. El calentamiento que marcó el fin de la última glaciación, ocurrido fundamentalmente entre hace 15.000 y 10.000 años, transformó el hemisferio norte de manera profunda y a una velocidad que dejó poco margen para la adaptación. Los mantos de hielo se retrajeron, el nivel del mar subió, inundando costas y cortando conexiones terrestres entre regiones que habían estado unidas durante milenios. El aumento de la temperatura y, de manera crucial, el aumento de la precipitación transformaron la estepa seca de mamut en algo radicalmente diferente. Bosques, pantanos, humedales y tundra húmeda. El bioma que había sostenido a los megaherbívoros del Pleistoceno durante cientos de miles de años comenzó a fragmentarse, a encogerse, a convertirse en algo que los mamuts no podían aprovechar con la misma eficiencia. Un estudio de enorme impacto científico, publicado en Nature en octubre de 2021 y liderado por el geogenetista Eske Willerslev, entonces investigador en la Universidad de Cambridge y director del Centro de Geogenética Lundbeck en la Universidad de Copenhague, proporcionó la evidencia más concluyente hasta la fecha sobre las causas de la extinción de los mamuts. El equipo pasó una década analizando ADN ambiental, extraído no de huesos, sino de muestras de suelo ártico, incluyendo restos de orina, heces y células de piel preservados en sedimentos de los territorios que los mamuts habitaron. Esta técnica, la misma que durante la pandemia de COVID-19, fue utilizada para rastrear el virus en aguas residuales urbanas. Permitió reconstruir la composición vegetal de los ecosistemas del Pleistoceno tardío con una resolución sin precedentes. Los resultados fueron taxativos. El factor principal detrás de la extinción de los mamuts no fue la caza humana, sino el cambio climático. Específicamente, fue el cambio en los patrones de precipitación al final de la edad de hielo, lo que transformó la vegetación disponible y destruyó el hábitat que los mamuts necesitaban. Las palabras del propio Willerslev han quedado como una de las declaraciones más citadas en la paleobiología reciente. Los científicos llevaban 100 años debatiendo por qué se extinguieron los mamuts, y durante mucho tiempo se culpó a los humanos, porque los mamuts habían sobrevivido millones de años sin que el cambio climático los acabara. Pero cuando vivieron junto a los humanos, no duraron mucho, y se nos acusó de cazarlos hasta matarlos. Lo que su estudio demostró, afirmó Willerslev, fue que el problema no fue solo el cambio climático, sino la velocidad de ese cambio. No pudieron adaptarse lo suficientemente rápido cuando el paisaje se transformó dramáticamente y su fuente de alimento desapareció. La extinción en mosaico.
distintos tiempos y distintos lugares. Un error conceptual muy extendido es imaginar la extinción de los mamuts como un evento único, una catástrofe global que barrió la especie en un instante. La realidad fue completamente distinta. Fue un proceso escalonado, geográficamente heterogéneo, que se extendió a lo largo de miles de años y que tuvo dinámicas muy diferentes según la región, que los investigadores denominan extinción en mosaico. En la península ibérica, los últimos mamuts murieron hace aproximadamente 19.000 años, cuando el calentamiento posglacial comenzó a eliminar los hábitats de estepa en Europa occidental. En Gran Bretaña, la desaparición de los mamuts ocurrió hace unos 12.000 años. La última población continental significativa, que habitaba el norte de Chukotka, en el extremo nororiental de Asia, desapareció hace aproximadamente 9.000 años, cuando la estepa de mamut, que había sostenido a estos animales durante milenios, fue sustituida por la tundra moderna y los bosques de taiga hacia el sur. Sin embargo, la extinción continental no significó la extinción total. En 2 lugares del mundo, grupos de mamuts lograron sobrevivir durante milenios después de que sus parientes continentales hubieran desaparecido. El primero fue la isla de San Pablo, frente a la costa de Alaska, en el mar de Bering. Allí, una pequeña población de mamuts sobrevivió hasta hace aproximadamente 5.600 años. Los investigadores que estudiaron los sedimentos de un lago en la isla determinaron la causa de su extinción con notable precisión. El aumento continuo del nivel del mar redujo el área de la isla de manera progresiva, y en el período final de la ocupación de los mamuts, la escasez de agua dulce se convirtió en el factor decisivo. El lago que proveía de agua dulce a los mamutos y que había sido una fuente hídrica estable durante milenios, se volvió demasiado pequeño para sostener a la población. No fue el cambio de vegetación ni la presencia humana lo que los mató, sino la sed. El segundo refugio tardío fue la isla Wrangel, una isla de aproximadamente 7.000 kilómetros cuadrados, ubicada en el mar Ártico, frente a la costa nororiental de Siberia. Fue en este lugar donde se libró la última batalla del linaje Mamutus, y fue en este lugar donde esa batalla terminó de la manera más silenciosa y perturbadora posible. Dima, el primer gigante congelado, 1977. En las ciencias naturales hay descubrimientos que son simplemente importantes, y hay descubrimientos que cambian por completo la manera de hacer la ciencia. El hallazgo ocurrido el 23 de junio de 1977 en una mina de extracción de oro cerca del arroyo Kirgiliak, en la cuenca alta del río Colima, en la región soviética de Magadán, fue del segundo tipo. Un operador de excavadora llamado Anatoly Logachev estaba trabajando en las capas heladas del permafrost cuando la pala de su máquina tocó algo inesperado. Al inspeccionar lo que había desenterrado, se encontró frente a un objeto de color marrón rojizo que no se parecía a ninguna roca ni raíz. Era un cadáver. Pequeño, cubierto de pelo, perfectamente conservado. Era un mamut bebé. Los científicos soviéticos acudieron al lugar lo antes posible. Lo que encontraron superó cualquier expectativa previa. El cadáver de la cría, que los científicos bautizaron informalmente como Dima, en referencia a un pequeño afluente que cruzaba la zona del hallazgo, estaba congelado en un estado de conservación que resultó ser sin precedentes. Era macho. Su altura hasta los hombros era de aproximadamente 90 centímetros, y su peso, en el momento del descubrimiento, rondaba los 70 kilogramos, aunque se estima que en vida
habría pesado alrededor de 100 kilogramos, ya que la deshidratación por el proceso de congelación reduce significativamente la masa del cadáver. Tenía entre 6 y 7 meses de edad en el momento de su muerte. El datado por radiocarbono, realizado posteriormente sobre tejidos blandos y piel, situó su muerte hace aproximadamente 40.000 años, durante el Karginski interstadial del Pleistoceno tardío, un período relativamente cálido dentro del ciclo glacial, que habría creado condiciones de paisaje inestable en las laderas montañosas de la región. Dima se convirtió de inmediato en una sensación científica mundial. Era la primera vez en la historia de la ciencia que se disponía de un cuerpo completo de mamut conservado, no simplemente de huesos fosilizados. La posibilidad de estudiar anatomía en detalle, tejidos blandos, estructura muscular y contenido estomacal representaba un salto cualitativo en el conocimiento del grupo. Sin embargo, el manejo inicial del espécimen dejó mucho que desear en los primeros días tras el descubrimiento. El cadáver comenzó a descongelarse en el yacimiento antes de que los científicos pudieran asegurarlo adecuadamente, y según testimonios de testigos presenciales, gran parte del pelaje original fue robado por cazadores de recuerdos en ese período inicial de exposición. Los investigadores lograron recuperar en el lugar alrededor de 1,5 kilogramos de pelo. El cadáver fue finalmente trasladado a Leningrado para su tratamiento en el Instituto de Zoología, donde fue sumergido en benceno y embalsamado con parafina, un proceso que preservó los tejidos blandos, pero oscureció la piel de su color marrón natural original, hasta casi el negro, borrando parte de la información visual que el espécimen podría haber ofrecido. A pesar de estas vicisitudes, Dima reveló datos fundamentales sobre la biología de las crías de mamut, que de otro modo habrían permanecido en la oscuridad. El análisis de su esqueleto confirmó las proporciones corporales características del grupo, las extremidades delanteras más largas que las traseras, la cúpula craneal bien desarrollada, la inserción de los colmillos en la mandíbula superior. El estudio de su pelaje residual mostró que el desarrollo del abrigo en los mamuts jóvenes era muy acelerado desde el primer mes de vida, con las 3 capas estructurales ya diferenciadas en un animal de apenas medio año. Esto tenía sentido fisiológico directo. Una cría nacida en el hemisferio norte boreal, incluso durante el verano, necesitaba estar equipada para soportar el invierno siguiente sin margen de error. El análisis de la microfauna sedimentaria del lugar de descubrimiento proporcionó datos paleoambientales valiosos sobre el paisaje de la región de Magadán durante el Karginski, confirmando la presencia de una vegetación de tundra moderadamente arbolada, con pastos y arbustos, bastante diferente de la estepa abierta que dominaba las latitudes más bajas del mismo período. Dima murió, según la reconstrucción más probable de los investigadores, atrapado en el terreno inestable de una ladera o un cuerpo de agua marginal, solo o separado temporalmente de su manada. Su muerte fue rápida, y su preservación accidental en la pala de una excavadora 40.000 años después, fue el punto de partida de una nueva era en el estudio de los mamuts. Liuba, la cría perfecta del río Yuribey, 2007. 30 años después del descubrimiento de Dima, un pastor nómada nenet llamado Yurikudi estaba recorriendo con 3 de sus hijos los márgenes del río Yuribey, en la península de Yamal, en el noroeste de Siberia, en busca de madera a lo largo del curso helado del río. Era mayo de 2007.
Lo que Cudi encontró en un banco de arena ese día era algo que su pueblo asocia con los tiempos del origen y los dioses del bajo mundo. Un mamont, el animal que los nenets dicen que vaga por el permafrost, conducido por fuerzas infernales. Cudi reconoció la importancia del hallazgo, pero los nenets creen que tocar los restos de un mamut trae mal agüero. Se abstuvo, prometió una ofrenda propiciatoria y emprendió el viaje de 240 kilómetros hasta la ciudad de Yarsal para consultar a un amigo llamado Kirill Seroteto. Seroteto llevó a Cudi al director del museo local, quien organizó un vuelo de helicóptero para regresar al Yuribey. Cuando llegaron, el cuerpo había desaparecido. Un primo de Cudi lo había vendido a un comerciante a cambio de 2 motos de nieve. Con intervención policial, el cuerpo fue recuperado y trasladado al Museo Regional Shemanovsky de Salekhard. En gratitud por el papel de Cudi en el descubrimiento, los funcionarios nombraron a la cría Liuba, una forma diminutiva del nombre ruso de la esposa de Cudi, que en ruso significa amor. Liuba es, en términos de completitud y estado de conservación, el espécimen de mamut más extraordinario que la ciencia ha tenido en sus manos. Era hembra. Murió a la edad de entre 30 y 35 días, hace aproximadamente 42.000 años. Sus dimensiones eran las de un neonato: 85 centímetros de altura, 130 centímetros de longitud de tronco a cola, 50 kilogramos de peso. Sus órganos internos estaban perfectamente intactos, incluyendo el corazón, los pulmones y el tracto digestivo completo. Su piel era flexible y su pelo, aunque disperso, estaba presente en varias áreas del cuerpo. Las tomografías computarizadas revelaron que murió por asfixia. La trompa, la boca, el esófago y la tráquea estaban completamente llenos de limo y sedimento. El signo inequívoco de un animal que se hundió en el barro de un cuerpo de agua poco profundo e inhaló violentamente el sedimento en un último esfuerzo desesperado por respirar. El hecho de que su cuerpo haya permanecido tan perfecto durante 42 milenios se debe a 2 factores. La rapidez con que fue enterrada bajo el sedimento impidió la descomposición aeróbica, y colonias de bacterias productoras de ácido láctico que se establecieron en su cuerpo tras la muerte la encurtieron de manera efectiva, acidificando los tejidos y creando un ambiente hostil para los microorganismos que habrían destruido sus tejidos de otra manera. El análisis del contenido estomacal de Liuba fue una de las revelaciones más ricas del estudio. Su estómago contenía leche materna aún identificable, confirmando que seguía siendo amamantada en el momento de su muerte. En el intestino se hallaron también restos de heces que la cría probablemente había ingerido deliberadamente, un comportamiento denominado coprofagia que se observa en los elefantes modernos y sirve para colonizar el sistema digestivo con las bacterias intestinales de la madre, necesarias para procesar la vegetación sólida en las semanas posteriores al destete. Entre los contenidos intestinales, los investigadores identificaron fragmentos de plantas, esporas y granos de polen dominados por gramíneas, Poaceae, y juncos, Ciperaceae, junto con restos de sauce enano, Betula nana, que permitieron reconstruir el ambiente inmediato del lugar donde Liuba vivió sus escasos 30 días. Una zona de tundra pantanosa, con agua superficial y vegetación herbácea densa, exactamente el tipo de terreno que, para una cría separada momentáneamente de su madre, representaba una trampa letal. Una de las confirmaciones más importantes que Liuba proporcionó fue la del desarrollo precoz de la jiba cervical de grasa parda en los mamuts recién nacidos.
Los análisis de imagen revelaron un depósito pronunciado de grasa en la zona del cuello y la cruz, idéntico estructuralmente a la jiba de camello que los mamuts adultos exhibían, pero presente ya en un animal de 1 mes de vida. Esta grasa parda es metabólicamente muy activa. Cuando se moviliza, genera calor directamente sin necesidad de movimiento muscular, lo que la convierte en un mecanismo termorregulador de emergencia perfecto para un neonato, que aún no tiene control total de su temperatura corporal. En los elefantes modernos, este tipo de depósito es también visible en crías jóvenes, pero la versión del mamut era desproporcionadamente más grande, ajustada al régimen de temperatura del Ártico. También se confirmó directamente mediante el análisis del contenido gástrico que los mamuts bebés, al igual que los elefantes actuales, consumían heces de la madre durante las primeras semanas de vida para establecer la microbiota intestinal adecuada, un detalle que añade una dimensión íntima y cotidiana a la imagen del animal que normalmente evocamos cuando pensamos en el mamut. Liuba fue también el primer espécimen de mamut en el que se confirmó mediante análisis filogenético la pertenencia a una rama de mamuts que había cruzado a América del Norte y luego regresado al continente asiático, proporcionando un vínculo genético concreto entre los mamuts del Pleistoceno tardío de Siberia y sus parientes transberingianos de Norteamérica. Su lugar de residencia permanente es hoy el Museo Szymanowski de Salehard, en el distrito autónomo de Yamal Nenets, donde sigue siendo objeto de análisis científicos. Ha viajado también en préstamo a laboratorios de varios países para ser sometida a técnicas de análisis más sofisticadas a medida que la tecnología disponible avanza, y cada nueva metodología revela detalles que las anteriores no podían ver. Nun Choga, el bebé del Klondike, 2022. 45 años después de Dima y 15 después de Liuba, el permafrost del hemisferio norte volvió a entregar al mundo uno de sus secretos más extraordinarios. Era el 21 de junio de 2022, el día del solsticio de verano y el Día Nacional de los Pueblos Indígenas en Canadá. Un minero llamado Travis Mudry, empleado de la empresa familiar de minería de oro Treadstone Equipment, trabajaba en las capas de permafrost de Eureka Creek, en los campos auríferos del Klondike, a unos 2 horas al sur de Dawson City, en el territorio canadiense de Yukon. Al excavar el frente helado, un gran bloque de tierra congelada se desprendió de la pared, y con él emergió algo que Mudry confundió en un primer momento con un búfalo momificado. Tenía patas cortas y oscuras, cuero brillante, una protuberancia que parecía una cola. Entonces vio la trompa, la llamada al paleontólogo Grant Zazula, del gobierno del Yukon, llegó a mediados de la tarde. Zazula, que había dedicado décadas a estudiar la fauna de la edad de hielo en el Ártico, organizó la recuperación de emergencia ese mismo día, en colaboración con el geólogo Jeff Bond del Servicio Geológico del Yukon y con el equipo de la Universidad de Calgary. El territorio de Eureka Creek se encuentra dentro del territorio tradicional de la primera nación Trondek-Huichin, cuya presencia en la región se extiende por milenios. Los ancianos de la Trondek-Huichin dieron al mamut un nombre en la lengua Han, Nun Choga, que significa gran bebé animal. Ese nombre encapsula tanto la realidad biológica del espécimen como el sentido de pertenencia que el pueblo indígena de la región siente hacia todos los seres que han habitado su territorio. La recuperación del espécimen coincidió ese mismo día con una tormenta eléctrica violenta que los propios mineros describieron como fuera de lo común.
un elemento climático que los ancianos de la Trondheim Hwechin consideraron parte del significado del acontecimiento. Nunchoga es la cría de mamut más completa jamás descubierta en América del Norte, y en términos generales, una de las más extraordinariamente preservadas del mundo. Las estimaciones de los geólogos sitúan su edad en más de 30.000 años, con algunas proyecciones que apuntan a entre 30 y 35.000 años. Tenía entre 30 y 35 días de vida cuando murió, comparable en tamaño y estadio de desarrollo a Liuba. Lo que distingue a Nunchoga del resto de los hallazgos del hemisferio occidental es el grado de preservación. Las uñas de sus dedos, el cuero, el pelo de la trompa completa, las orejas, la cola, el contenido intestinal y los tejidos musculares son visibles y están en condiciones que, según el paleontólogo Dan Sugar, que participó en la recuperación y lo documentó en tiempo real, hacían que el animal pareciera haber muerto hace unos pocos días. De los 9 mamuts bebé que se conocen en el registro mundial, solo 4 tienen la trompa intacta. Nunchoga es uno de ellos. El análisis del contexto sedimentario del sitio sugiere que el animal murió en un evento de landslide o atrapado en un área pantanosa que lo cubrió rápidamente, preservándolo antes de que la descomposición pudiera actuar. La dimensión cultural del hallazgo es igualmente significativa. El territorio de Eureka Creek es el mismo que, a partir de 1896, durante la fiebre del oro del Klondike, atrajo a decenas de miles de prospectores en busca de riqueza mineral. La mayoría no encontró oro. Nunchoga, en cambio, emergió del mismo permafrost que los buscadores de fortuna removieron hace más de un siglo, portadora de un tipo completamente diferente de valor, el de una ventana abierta directamente al mundo de hace 30.000 años, con los renos y los caballos de las estepas heladas, con los leones de las cavernas y los bisontes gigantes que la habrían rodeado durante sus breves semanas de vida. Los ancianos de la Trondheim Hwechin han expresado que Nunchoga no debe ser tratada como un objeto de exhibición, sino como un ser con quien su pueblo guarda una relación de parentesco espiritual, y el proceso de conservación y manejo futuro del espécimen se está desarrollando en diálogo permanente entre las autoridades científicas del Yukon y la comunidad indígena. Yucca y otros especímenes, un registro que sigue creciendo. El registro de mamuts momificados no se limita a Dima, Liuba y Nunchoga. A lo largo de las décadas, el permafrost siberiano y otros depósitos de congelamiento ártico han entregado sucesivamente otros especímenes de importancia científica. Uno de los más relevantes para la ciencia molecular es Yucca, una hembra joven hallada en Yakutia, Rusia, cuya completitud y estado de conservación la han convertido en el objeto de estudio más intensamente analizado del género. Yucca es descrita en algunas fuentes como la momia de mamut mejor preservada del mundo, aunque la comparación con Liuba depende del criterio que se use para evaluar la preservación. Su pelo rojizo anaranjado está presente en grandes secciones del cuerpo, y los tejidos musculares y conjuntivos de sus extremidades se conservan con un nivel de integridad que ha permitido extracción de muestras para análisis histológicos y moleculares, repetidos a lo largo de años. En 2019, biólogos moleculares de la Universidad Kindai en Japón, liderados por Kei Miyamoto, extrajeron núcleos de células musculares de yucca y los implantaron en óvulos de ratón de laboratorio, en un experimento que intentaba evaluar si algún grado de actividad biológica
había sobrevivido a las decenas de miles de años de congelación. Los resultados publicados en Scientific Reports mostraron que 5 de las células inyectadas exhibieron señales de actividad que se observan típicamente en el período inmediatamente anterior a la división celular, incluyendo la formación de estructuras preliminares en el núcleo. Sin embargo, ninguna de las células logró completar una división real, el umbral mínimo necesario para considerarlas realmente vivas. La interpretación del equipo fue cautelosa. El ADN de yuca, aunque extraordinariamente bien preservado en comparación con la mayoría de los especímenes, había sufrido fragmentaciones y daños acumulados durante 40 milenios que hacían imposible la división celular normal. Miyamoto fue explícito en su evaluación. Seguían muy lejos de resolver el problema de la recuperación del mamut mediante clonación directa. Más allá de los intentos de reactivación celular, yuca ha sido también objeto de una de las técnicas de análisis más modernas disponibles, la genómica de ADN, antiguo de alta cobertura. Los genomas de alta calidad obtenidos de su ADN han sido utilizados como punto de referencia para los análisis comparativos que identificaron las mutaciones deletéreas en los mamuts de la isla Wrangel, descritas anteriormente, y para los estudios de adaptación molecular que revelaron los cambios en los genes TRPV3, HBD y los metabolismos lipídicos. Sin yuca y sin los otros especímenes momificados que el permafrost ha liberado progresivamente, el salto de la paleontología clásica basada en huesos a la paleogenómica funcional, que caracteriza la ciencia del mamut en el siglo XXI, habría sido imposible. El permafrost siberiano también ha proporcionado hallazgos de adultos parcialmente preservados, incluyendo el llamado mamut de Berezovka, encontrado en 1900 en la cuenca del río Berezovka en Siberia, y estudiado en una expedición científica imperial rusa que reveló por primera vez que los mamuts adultos tenían una jiba muscular y adiposa pronunciada en los hombros. Y junto a los mamuts, el mismo permafrost ha devuelto al mundo otros testigos de la megafauna del Pleistoceno, que compartía el ecosistema con ellos. Un cachorro de lobo gris de 12 semanas con pelo, patas y cabeza perfectamente intactos, hallado cerca de Dawson City en 2016 y bautizado Sur por los Trondheim. Una cría de caribú momificada, especímenes de caballo del Pleistoceno, con contenido estomacal identificable, y parásitos intestinales preservados en las heces de mamut, que ofrecen una perspectiva inusitada y completamente nueva sobre la vida cotidiana del Pleistoceno tardío. También los gigantes de la estepa cargaban sus propias comunidades de parásitos, y nada en su mundo era tan prístino como la distancia temporal tiende a hacérnoslo parecer. La pregunta que no tiene una única respuesta. La extinción del mamut lanudo no tiene un único culpable, y eso la hace simultáneamente más compleja y más instructiva que si lo tuviera. Hay quienes prefieren la claridad de un solo verdugo, la comodidad de un relato lineal, de causa y efecto. Pero la naturaleza no opera así, especialmente en lo que respecta a los procesos de extinción de grandes vertebrados. La extinción del Mammutus primigenius fue el producto de una constelación de factores que interactuaron de manera diferente en distintos tiempos y lugares, y cuyo peso relativo varía según la región y el período que se analice. En el nivel continental, la evidencia más sólida disponible apunta al cambio climático y, específicamente, a la transformación del bioma de estepa de mamut como el factor dominante. La velocidad de ese cambio fue el elemento crítico. Los mamuts
habían sobrevivido múltiples ciclos glaciales e interglaciales durante su historia evolutiva, incluyendo periodos de calentamiento anteriores que habían transformado temporalmente el paisaje ártico. Pero ninguno de esos episodios anteriores había transformado el paisaje a la misma velocidad ni con la misma extensión geográfica que el calentamiento posglacial del Holoceno temprano. El estudio de Willerslev y colaboradores de 2021, basado en una década de recolección de ADN ambiental de suelos árticos en sitios de todo el hemisferio norte, demostró que la vegetación de la estepa de mamut colapsó con una rapidez que no tiene paralelo en los ciclos glaciales anteriores. El aumento simultáneo de la temperatura y, crucialmente, de la precipitación convirtió los pastizales secos y productivos en tundra húmeda, pantanos y bosques boreales incipientes. Para los mamuts, esto fue catastrófico. Su anatomía dental, sus requerimientos calóricos y sus estrategias de búsqueda de alimento estaban todos calibrados para la estepa. El nuevo paisaje era para ellos un desierto disfrazado de vegetación. Ahora bien, entender por qué el mamut no pudo simplemente adaptarse al nuevo bioma requiere considerar la escala de tiempo. La adaptación evolutiva opera en miles de generaciones. Un mamut tenía una vida de unos 60 años y alcanzaba la madurez sexual a los 10, lo que implica una generación nueva cada 2 décadas aproximadamente. El tiempo disponible para adaptarse entre el inicio del calentamiento y la extinción de las últimas poblaciones continentales fue de apenas 2 a 3.000 años, equivalente a 150 generaciones. Eso es, en términos evolutivos, un parpadeo. No es suficiente para que la selección natural reconfigure un metabolismo, una dentición y un sistema termorregulador construidos durante 800.000 años de adaptación a las condiciones de la estepa fría. La velocidad del cambio fue, efectivamente, el clavo final en el ataúd, por usar las palabras del propio Willerslev. El mundo que los mamuts compartían, depredadores, presas y el equilibrio roto. Para entender plenamente lo que se perdió cuando los mamuts desaparecieron, hay que entender el ecosistema completo en el que existían. La estepa de mamut no era simplemente el hábitat de los mamuts, era la estepa de los mamuts en el sentido más literal, porque los propios mamuts eran uno de sus arquitectos fundamentales. Análisis de biomasa animal, realizados a partir de colecciones de huesos del norte de Siberia, han permitido a investigadores como Sergei Simov estimar que en los momentos de mayor productividad del ecosistema, la densidad de biomasa animal en la estepa alcanzaba las 10 toneladas por kilómetro cuadrado, con una composición media que incluía aproximadamente un mamut, 5 bisontes, 6 caballos y 10 renos por kilómetro cuadrado de pastizal. Estos números son comparables a las densidades de megafauna que se encuentran hoy en los grandes parques nacionales del este de África. La tundra ártica moderna, que ocupa el mismo territorio, sostiene una fracción ínfima de esa biomasa. Lo que hoy percibimos como un paisaje ártico naturalmente despoblado no es en absoluto el estado natural de ese territorio. Es un paisaje vaciado, el residuo de una extinción masiva. Los mamuts no eran simples consumidores pasivos de esa estepa, eran sus ingenieros activos. Al pastar, pisotear la nieve invernal con sus pesadas patas, derribar arbustos y árboles jóvenes con sus colmillos y fertilizar el suelo con sus excrementos, los mamuts mantenían el ecosistema en un estado de pastizal abierto y productivo que de otro modo habría tendido hacia el arbustedal y el bosque.
La nieve compactada por sus patas permitía que el frío invernal penetrara más profundamente en el suelo, manteniendo el permafrost en un estado de mayor solidez. La vegetación corta de gramíneas, favorecida por el pastoreo intensivo, tenía una albedo alta que reflejaba una gran parte de la radiación solar hacia el espacio, manteniendo las temperaturas del suelo más frías que las que prevalecerían bajo la vegetación oscura y densa que reemplazaría a la estepa. En cierto sentido, los mamuts eran reguladores climáticos locales, actores activos en el mantenimiento de las condiciones que su propia especie necesitaba para prosperar. Cuando desaparecieron, el ecosistema que habían co-creado durante cientos de miles de años comenzó a desmantelarse, y su desmantelamiento hizo aún más improbable el retorno de cualquier megafauna de la estepa. Este contexto ecológico también ilumina la dinámica de depredadores y presas que estructuraba el mundo del mamut. En Eurasia, los principales depredadores de las estepas incluían al león de las cavernas, Panthera spelaea, un félido que podía superar en tamaño al mayor de los leones africanos modernos y que cazaba en manadas, al lobo, Canis lupus, a la hiena manchada, Crocuta crocuta, y, en las latitudes más altas de Beringia, al Homotherium serum, un machirodonte de caninos en forma de sable que, según los investigadores, podría haber cazado crías de mamut. En América del Norte, el elenco de depredadores era igualmente impresionante. El Smilodon fatalis con sus caninos de 24 centímetros, el oso de cara corta, Arctodus simus, que con sus patas largas podría haber alcanzado velocidades de 20 km por hora en carrera, y el lobo terrible, Aenothion dirus, más robusto y de mordida más poderosa que el lobo gris moderno. Para un mamut adulto sano, ninguno de estos depredadores representaba una amenaza seria en condiciones normales. Las toneladas de músculo y los colmillos de 3 metros hacían de los adultos presas virtualmente inatacables, incluso para los carnívoros más grandes del Pleistoceno. Pero las crías jóvenes, los individuos enfermos y los viejos debilitados eran vulnerables, y la presión de depredación sobre esos segmentos de la población cumplía la función ecológica de regular el tamaño y la salud del rebaño. La red trófica de la estepa de mamut era compleja y estrechamente interdependiente. Los grandes herbívoros, los mamuts entre ellos, mantenían la vegetación en el estado que los predadores necesitaban para cazar eficazmente. Los predadores regulaban a los herbívoros, evitando el sobrepastoreo localizado. Los carroñeros, desde los cuervos hasta las hienas, limpiaban los cadáveres y reciclaban los nutrientes al suelo. Cuando el cambio climático del Holoceno eliminó la base vegetal de esa cadena, toda la estructura se desmoronó en cascada. Los mamuts desaparecieron, y con ellos el rinoceronte lanudo, Coelodonta antiquitatis, el bisonte de la estepa, Bison priscus, el caballo salvaje de Beringia, el ciervo gigante o megaloceros, Megaloceros giganteus, con su cornamenta de casi 4 metros de envergadura. Los grandes carnívoros que dependían de esa megafauna los siguieron al abismo poco después. El león de las cavernas, el Homotherium, el Smilodon, el oso de cara corta. Todo un mundo desapareció en un intervalo que, visto desde la distancia geológica, parece apenas un instante. Los humanos y el debate del overkill, la absolución y sus matices. Durante más de un siglo, la hipótesis más polémica sobre la extinción de los grandes mamíferos del Pleistoceno fue la del overkill o exterminio humano. El argumento
formulado en su versión más provocadora por el paleobiólogo Paul Martin en la década de 1960 y popularizado en las décadas siguientes, sostenía que la llegada de los humanos modernos a nuevos continentes desencadenó extinciones en cascada de la megafauna local, incapaz de adaptarse a un depredador bípedo con lanzas y estrategias de caza coordinadas. La evidencia circunstancial más llamativa era temporal. En muchas regiones del mundo, las extinciones de megafauna coincidían con la llegada documentada de poblaciones humanas. En Australia, la megafauna desapareció aproximadamente cuando llegaron los primeros humanos, hace unos 50.000 años. En América del Norte, la extinción coincidió con la llegada de los cazadores de la cultura Clovis, hace unos 13.000 años. La versión extrema de la hipótesis, que Martin denominó Blitzkrieg, imaginaba a pequeños grupos de cazadores Clovis moviéndose como una ola desde el norte, extirpando sistemáticamente a los mamuts y demás megafauna en cuestión de siglos, sin dejar tiempo para que los animales adaptaran su comportamiento ante el nuevo depredador. La imagen era dramática y para muchos resultó persuasiva durante décadas. Sin embargo, la acumulación de evidencia arqueológica y paleontológica ha ido erosionando progresivamente esta versión. Un análisis publicado por Donald Grayson y David Meltzer en el Journal of Archaeological Science en 2003, convertido en uno de los artículos más citados de la arqueología norteamericana, examinó 76 sitios Clovis y encontró que solo 14 proporcionaban evidencia sólida de caza de megafauna, y de esos 14, todos correspondían exclusivamente a mamuts y mastodontes. Ninguno mostraba evidencia de caza de las otras más de 30 especies que se extinguieron en el mismo período. Caballos, camellos americanos, perezosos gigantes, osos de cara corta. Si los cazadores Clovis exterminaron metódicamente a la megafauna norteamericana, lo hicieron dejando una huella arqueológica sorprendentemente escasa para semejante empresa. El estudio de Willerslev y colaboradores de 2021 añadió la evidencia más directa disponible hasta la fecha. El análisis de ADN ambiental de suelos árticos demostró que en múltiples regiones de Eurasia continental y Alaska, los mamuts persistieron durante milenios en áreas donde los humanos ya estaban presentes. La coexistencia prolongada de mamuts y humanos en las mismas zonas no es compatible con la tesis de una eliminación sistemática y rápida. Si los cazadores paleolíticos hubieran sido suficientemente eficientes para aniquilar a los mamuts en pocos siglos, no habría habido tiempo para esa coexistencia que el registro ambiental documenta. Hay más argumentos en la misma dirección, algunos de índole puramente práctica. La piel de un mamut adulto tenía entre 2 y 3 centímetros de grosor, cubierta por las 3 capas de un pelaje cuya densidad era comparable a la de un colchón de lana. Debajo había 8 centímetros de grasa subcutánea. Penetrar ese blindaje con una lanza de sílex proyectada por un atlatl o incluso a brazo era técnicamente posible, como demostraron en 2005 experimentos en los que réplicas de lanzas Clovis penetraron las cajas torácicas de elefantes africanos muertos. Pero hacerlo sobre un animal vivo en plena capacidad de defensa era otro asunto completamente diferente. Un mamut macho de 6 toneladas en must, con colmillos de 3 metros, y la aceleración de un ser que desplaza el mismo peso que un camión pequeño, representaba un riesgo de muerte desproporcionado para grupos de cazadores-recolectores, cuya supervivencia dependía de no sufrir bajas en cada expedición de caza. Los investigadores que estudian las marcas de carnicería en huesos de mamut señalan además
que muchos de los individuos cuyos restos están asociados a herramientas líticas muestran signos de ser animales viejos o enfermos, lo que sugiere que la estrategia humana preferida era el oportunismo, aprovechar a los animales ya debilitados o muertos, no enfrentarse activamente a los sanos. Sin embargo, la absolución no es completa. La hipótesis del overkill no necesita implicar exterminio deliberado y sistemático para tener un efecto significativo sobre una población ya estresada por el cambio climático. Incluso una presión de caza modesta que redujera la tasa de supervivencia de las crías o aumentara ligeramente la mortalidad de las hembras adultas en edad reproductiva podría haber inclinado la balanza demográfica hacia el declive en una población que ya se estaba encogiendo debido a la pérdida de hábitat. Los modelos matemáticos publicados en los últimos años, como el de Broughton y Weitzel en 2018, sugieren que la extinción de los mamuts norteamericanos probablemente requirió la acción combinada del cambio climático y la caza humana, aunque el peso relativo de cada factor es difícil de cuantificar con los datos disponibles. La imagen que emerge es la de una interacción de factores, no de una sola causa. El cambio climático creó el contexto de vulnerabilidad, y la presión humana, aunque modesta en términos absolutos, actuó sobre ese contexto de maneras que una población sana y en expansión habría absorbido sin consecuencias, pero que una población ya reducida y fragmentada no podía. La lección del permafrost: lo que se pierde cuando desaparece un ingeniero del ecosistema. Cuando el último mamut murió en la isla Wrangel hace aproximadamente 4.000 años, su desaparición no fue solo el fin de una especie. Fue la última extinción de un ingeniero del ecosistema cuya ausencia tiene consecuencias que el mundo sigue pagando hoy. Esta no es una metáfora retórica, es una realidad geofísica documentada. El permafrost ártico, la capa de suelo permanentemente congelado, que se extiende bajo la tundra de Siberia, Alaska y Canadá, almacena actualmente en torno a 1.400 gigatoneladas de carbono orgánico, aproximadamente el doble de lo que contiene en este momento la atmósfera terrestre. Este carbono, acumulado durante el Pleistoceno en la forma de materia orgánica no descompuesta de los ecosistemas de la estepa de mamut, está atrapado por el frío. Si el permafrost se desestabiliza y comienza a descongelarse, las bacterias y hongos que están inactivos en él inician su actividad, descomponiendo la materia orgánica y liberando CO2 y metano a la atmósfera en una retroalimentación que haría inmanejable el control del cambio climático global. Aquí es donde entra el experimento de Pleistocene Park, iniciado por el geofísico ruso Sergei Simov en 1988 cerca de la ciudad de Chersky, en la República de Sajá. Simov y su hijo Nikita han estado reintroduciendo gradualmente grandes herbívoros, incluyendo bisontes, bueyes almizcleros, renos y caballos, en una reserva de 160 kilómetros cuadrados en plena Siberia ártica. La hipótesis es la misma que sustentó el ecosistema de la estepa de mamut durante el Pleistoceno. Los animales grandes, al pisar la nieve en invierno, rompen su estructura aislante y permiten que el frío invernal extremo penetre profundamente en el suelo, manteniendo el permafrost por debajo de cero durante más meses del año que en áreas sin herbívoros. Los resultados preliminares del experimento son prometedores. En las zonas donde los animales pastan con regularidad, la temperatura del suelo durante el invierno es varios grados más baja que en las zonas de tundra sin herbívoros.
lo que implica un permafrost más estable y menos carbono liberado. El artículo en Philosophical Transactions of the Royal Society, que describió el experimento, lo calificó como una de las hipótesis más audaces propuestas en esta región, y sus conclusiones preliminares indicaban que el plan podía funcionar. Pero el Pleistocene Park tiene un problema de escala que ningún número de bisontes o renos puede resolver. Le falta el animal, que era el componente central del sistema. Los propios Zimov han reconocido que solo con la reintroducción de un animal del tamaño de un mamut, capaz de derribar árboles y compactar la nieve a la profundidad suficiente con su peso de varias toneladas, el sistema podría alcanzar la escala de impacto que necesita. Cuando los primeros mamuts editados genéticamente de Colossal Biosciences alcancen la edad adulta, si es que lo hacen, Sergei Zimov ha expresado su disposición a acogerlos en el parque. La idea de que un mamut ingenieramente recreado a partir de células de elefante asiático pueda, algún día, pisar las mismas estepas siberianas que sus ancestros pisaron hace 40.000 años, y al hacerlo contribuir a mantener el permafrost que preserva los restos de esos mismos ancestros, es una de las más perturbadoramente circulares que la ciencia contemporánea ha producido. La última pregunta: ¿pueden volver? La pregunta que inevitablemente surge al final de cualquier relato sobre la extinción del mamut lanudo es esta: ¿podríamos traerlo de vuelta? No es solo una fantasía de ciencia ficción. Es una pregunta que equipos de científicos de primer nivel están respondiendo con cientos de millones de dólares de inversión y una seriedad científica total. La empresa Colossal Biosciences, fundada en 2021 por el empresario tecnológico Ben Lamb y el genetista de Harvard George Church, y valorada en $10.000 millones tras una ronda de financiación de principios de 2025, es la empresa más visible en este esfuerzo. Su planteamiento parte de una limitación fundamental. La clonación clásica, tal como se hizo con la oveja Dolly en 1996, requiere una célula viva con ADN intacto. El ADN de los mamuts congelados, por perfectas que sean las condiciones de preservación, lleva 40.000 años fragmentándose en pedazos cada vez más pequeños. Los mejores genomas de mamut que los científicos han logrado reconstruir son mosaicos de fragmentos cortos, ensamblados por comparación computacional con el genoma del elefante asiático. No hay células vivas de mamut, y la probabilidad de encontrarlas es científicamente nula. Los experimentos de Miyamoto con yuca confirmaron que incluso las señales más prometedoras de actividad nuclear en células de mamut descongeladas no son capaces de completar una división celular real. Lo que Colossal está haciendo es técnicamente diferente y conceptualmente más honesto. En lugar de clonar un mamut, están intentando crear un elefante asiático con suficientes rasgos del mamut como para que pueda prosperar en el ecosistema ártico y cumplir la función ecológica del animal extinto. Están usando CRISPR-Cas9, la herramienta de edición genómica más precisa disponible, para introducir variantes genéticas del mamut en el genoma de células de elefante asiático. Las prioridades son los genes que gobiernan los rasgos más directamente funcionales para la vida en el Ártico. El pelaje denso de 3 capas, la grasa que se comporta como un mamut y que restaura las interacciones ecológicas que el mamut tenía con su ecosistema, sin ser genéticamente idéntico al original. En 2025, Colossal publicó un hito intermedio: la creación de ratones con rasgos capilares similares a los del mamut,
conseguida modificando 7 genes relacionados con el crecimiento del pelo en el genoma del ratón. Los animales presentaban pelo largo, dorado y ondulado, y el equipo planea someterlos a pruebas de tolerancia al frío para verificar si las modificaciones tienen consecuencias fisiológicas concretas más allá de la apariencia. Es una prueba de concepto, no un mamut, pero demuestra que la comprensión molecular de las adaptaciones del mamut ha alcanzado el punto donde se pueden transferir rasgos específicos entre genomas. La empresa ha declarado públicamente su intención de tener la primera cría de su mamut elefante antes de 2028. Los críticos señalan obstáculos de peso. La gestación de un elefante asiático dura 22 meses y ningún equipo ha logrado llevar a término un embrión de elefante en un útero artificial. Modificar el genoma de la línea germinal del elefante con decenas de variantes de mamut sin comprometer la viabilidad del embrión es un reto técnico de una complejidad extraordinaria. Además, incluso si un individuo viable naciera, criarlo sin modelos de comportamiento adultos de su propia especie, sin la estructura social matriarcal que los proboscideos necesitan para desarrollar sus comportamientos adaptativos, sería un problema de bienestar animal serio que los defensores del proyecto no han resuelto todavía. Y la cuestión ética más amplia permanece abierta. Si revivimos un animal que desapareció en gran parte porque su hábitat desapareció, y ese hábitat ya no existe tal como era en el Pleistoceno, ¿a qué mundo lo estamos trayendo? ¿Es ético crear un ser sensible en condiciones de confinamiento o de ecosistemas radicalmente diferentes de aquellos para los que fue diseñado evolutivamente, incluso si ese ser es artificialmente producido? La discusión es legítima y necesaria, pero hay también una perspectiva que los críticos a veces omiten. La tecnología que se está desarrollando para recrear al mamut tiene aplicaciones directas y urgentes en la conservación de especies que existen ahora mismo. Las herramientas de edición genómica que Colosal está perfeccionando para el mamut son exactamente las mismas que se podrían usar para introducir variantes de resistencia a enfermedades en el genoma del rinoceronte blanco del norte, cuyas 2 últimas hembras, pero su extinción habla tan alto hoy como el día que ocurrió. El mundo que perdió esa cría final en la isla Wrangel era un mundo diferente. Y la distancia entre ese mundo y el nuestro no es solo cronológica. Es la distancia entre un planeta donde los gigantes podían existir y uno donde ya no pueden. Entender cómo se recorre esa distancia tienen que responder juntas. Los mamuts no son solo historia, son un espejo. La pregunta que no tiene una única respuesta. La extinción del mamut lanudo no tiene un único culpable, y eso la hace simultáneamente más compleja y más instructiva que si lo tuviera. Hay quienes prefieren la claridad de un solo verdugo, la comodidad de un relato lineal, de causa y efecto. Pero la naturaleza no opera así, especialmente en lo que respecta a los procesos de extinción de grandes vertebrados. La extinción del Mammutus primigenius fue el producto de una constelación de factores que interactuaron de manera diferente en distintos tiempos y lugares, y cuyo peso relativo varía según la región y el período que se analice. En el nivel continental, la evidencia más sólida apunta al cambio climático y específicamente a la transformación del bioma de estepa de mamut como el factor dominante. La velocidad de ese cambio fue el elemento crítico. Los mamuts
habían sobrevivido episodios anteriores de calentamiento interglacial durante su historia evolutiva, pero ninguno de esos episodios había transformado el paisaje a la misma velocidad ni con la misma extensión geográfica que el calentamiento posglacial del Holoceno temprano. El aumento de la humedad convirtió la estepa seca que sustentaba a los grandes rebaños de herbívoros en bosques y humedales donde la vegetación disponible para un megaherbívoro de la estepa era muy inferior en calidad y cantidad. Los mamuts simplemente no tenían a dónde ir. En el nivel insular, el cuadro se complica. En la isla de San Pablo, fue la escasez de agua dulce lo que mató a los últimos mamuts. En la isla Wrangel, el consenso científico actual apunta a una extinción abrupta de una población que parecía relativamente estable hasta el último momento, lo que sugiere un evento catastrófico o una presión súbita. La llegada de los primeros humanos a la isla hace unos 3.500 años no puede descartarse como un factor contribuyente, aunque la evidencia directa de caza en ese contexto insular es escasa. Lo que sí es claro es que una población de apenas 300 individuos, con la diversidad genética gravemente erosionada por milenios de endogamia, era extraordinariamente vulnerable a cualquier perturbación, por pequeña que fuera. La imagen completa que emerge es la de una especie que fue primero acorralada por el cambio climático, privada de su hábitat hasta quedar reducida a bolsas de supervivencia aisladas en los rincones más remotos del hemisferio norte, y que en esos refugios finales fue cayendo víctima de su propio aislamiento, de la inexorable lógica de la genética de poblaciones pequeñas y probablemente de algún evento catastrófico final, cuya naturaleza exacta permanece, quizás para siempre, en la oscuridad del tiempo. ¿Se puede revivir al mamut? La ciencia de la desextinción. La pregunta que inevitablemente surge al final de cualquier relato sobre la extinción del mamut lanudo es esta: ¿podríamos traerlo de vuelta? La pregunta no es solo una fantasía de ciencia ficción. Es una pregunta que equipos de científicos de primer nivel están respondiendo con miles de millones de dólares de inversión y una seriedad científica total. La empresa Colossal Biosciences, fundada en 2021 por el empresario tecnológico Ben Lamb y el genetista de Harvard George Church, es la empresa más visible en este esfuerzo. Su planteamiento no es la clonación en el sentido estricto. Extraer ADN intacto de un espécimen congelado e implantarlo en un óvulo enucleado de elefante, tal como se hizo con la oveja Dolly. Ese enfoque es científicamente imposible con el estado actual del ADN de los mamuts. El ADN antiguo, por perfectas que sean las condiciones de conservación, se fragmenta inevitablemente con el paso de los milenios. Los mejores genomas de mamut que los científicos han logrado reconstruir son mosaicos de fragmentos cortos, comparables a un libro del que se han desgarrado y mezclado todas las páginas y de cuya mitad, además, solo quedan fragmentos. No se puede imprimir ese libro tal como era. Lo que Colossal está haciendo es algo conceptualmente diferente, más parecido a una traducción que a una clonación. Sus científicos están usando herramientas de edición genómica de última generación, principalmente CRISPR-Cas9, para introducir variantes genéticas del mamut en el genoma del elefante asiático, el pariente vivo más cercano del Mammutus primigenius, con quien comparte aproximadamente el 99% de su ADN. El objetivo es identificar los genes responsables de los rasgos adaptados al frío del mamut, el pelaje denso, la grasa subcutánea de alta eficiencia,
la hemoglobina adaptada a liberar oxígeno a bajas temperaturas, las orejas pequeñas y otros rasgos fisiológicos relevantes, e introducirlos en la línea germinal del elefante asiático. El resultado no sería un mamut puro, sino lo que Colosal denomina un elefante adaptado al frío con rasgos de mamut, un híbrido funcional que podría en principio sobrevivir y reproducirse en los ecosistemas árticos donde los mamuts prosperaron. En 2025, la empresa hizo público un hito intermedio en este proyecto: la creación de ratones con rasgos capilares similares a los del mamut, conseguida modificando 7 genes relacionados con el crecimiento del pelo en el genoma del ratón. Los animales resultantes presentaban pelo largo, dorado y ondulado, que evocaba visualmente el pelaje de los mamuts, y los científicos planean someterlos a pruebas de tolerancia al frío, para verificar si las modificaciones confieren ventajas fisiológicas. Es un paso de demostración, una prueba de concepto más que un avance operativo en el proyecto de desextinción del mamut, pero indica que el programa está generando resultados científicos concretos. La empresa ha declarado públicamente su intención de tener la primera cría de su mamut elefante para 2028. Los críticos, que son numerosos, señalan que crear un animal viable no es solo un problema de ingeniería genómica, sino también un problema de reproducción. No existen mamuts hembra para gestar los embriones. La gestación en un elefante asiático es de 22 meses, y no está claro que el útero del elefante pueda llevar a término un embrión con semejante complejidad. Y más allá de la viabilidad técnica, el debate ético sobre si es correcto y bajo qué condiciones revivir una especie extinta para introducirla en ecosistemas radicalmente diferentes de los que habitó, es una conversación que la ciencia y la sociedad están apenas comenzando a tener en serio. Hay, sin embargo, una dimensión de este proyecto que trasciende la cuestión de los mamuts y que quizás sea la más importante. Los argumentos de Colosal incluyen un argumento ecológico. Los mamuts, como ingenieros del ecosistema ártico, compactaban la nieve con sus patas y derribaban árboles, acciones que mantenían la temperatura del suelo ártico suficientemente baja como para preservar el permafrost. Sin los grandes herbívoros, el permafrost ártico se está calentando y liberando cantidades crecientes de metano y dióxido de carbono a la atmósfera. Reintroducir grandes herbívoros podría, en teoría, contribuir a estabilizar el permafrost y mitigar el cambio climático. El experimento de Pleistocene Park, iniciado por el ecólogo ruso Sergei Simov en Siberia, ya está probando esta hipótesis con bisontes, caballos y renos, con resultados preliminares prometedores en cuanto a la reducción de la temperatura del suelo en las zonas donde los grandes herbívoros pastan. Si los mamuts del futuro pudieran escalar ese experimento a millones de kilómetros cuadrados, el argumento climático a su favor tendría una base científica sólida. El último mamut, una imagen y una reflexión. No sabemos exactamente cuándo y cómo murió el último mamut de la isla Wrangel. No hubo un observador que lo registrara. No había allí, hace 4000 años, ningún cronista, ningún naturalista, ningún dios que tomara nota del momento en que el último representante del linaje, que había cruzado continentes y sobrevivido millones de años de glaciaciones, finalmente se tumbó en la tundra ártica y cerró los ojos por última vez. La ausencia de ese testigo es, en sí misma, parte del significado del evento.
Lo que sí sabemos, a partir de la evidencia genética y paleontológica disponible, es que ese último individuo vivió en condiciones de profunda vulnerabilidad. Era pequeño, más pequeño que sus antepasados continentales, el resultado de miles de años de enanismo insular. Su genoma llevaba la carga de mutaciones acumuladas por generaciones de endogamia, mutaciones que podían haberle afectado el pelaje, el sistema digestivo, la fertilidad. Formaba parte de una población de apenas unos pocos cientos de individuos que habitaban una isla de 7.000 kilómetros cuadrados en medio del mar Ártico. Y quizás, aunque no lo podemos confirmar, compartía ese territorio con los primeros humanos que habían llegado a la isla en canoas o caminando sobre el hielo marino, portando sus lanzas, sus redes de pesca, sus hogueras. Los restos de mamut mejor conservados que poseemos, como hemos visto, provienen casi invariablemente de crías jóvenes. Tima, Liuba, Nunchogá. Esta tendencia no es completamente aleatoria. Los animales jóvenes tienen más probabilidades de morir en situaciones de inmovilidad súbita, atascados en el barro, hundiéndose en un estanque, cubiertos por un deslizamiento, que los adultos con más experiencia y movilidad. Son también más ligeros y su cadáver puede ser enterrado más rápidamente bajo el sedimento antes de que la descomposición haga su trabajo. El resultado es que el retrato más vívido que tenemos de los últimos mamuts del planeta es el retrato de los más jóvenes, de los que apenas acababan de llegar al mundo. Hay algo profundamente perturbador en esa asimetría. Los más pequeños son los que más hablan. El último mamut fue, con toda probabilidad, un joven, tal vez un individuo de un ave que la guiara. Tal vez fue un animal de mediana edad, cuyo sistema digestivo ya no funcionaba con la eficiencia que necesitaba, debido a una mutación heredada. En cierto sentido, la lección final. Las pirámides de Giza tenían ya 500 años cuando el último mamut murió. Nuestros antepasados escribían en tablillas de arcilla, construían templos, navegaban el Nilo, levantaban civilizaciones que durarían milenios. Y mientras todo eso ocurría, a miles de kilómetros de distancia, en una isla ártica que ningún faraón conocía ni nombraría jamás, los últimos representantes de un linaje de 5 millones de años de antigüedad estaban librando su batalla final. Los mamuts habían sobrevivido los glaciares y los interglaciales, habían atravesado continentes, habían adaptado su cuerpo a los extremos del clima pleistocénico, y al final los mató algo que no tenía ni colmillos ni garras: el cambio de las lluvias, el avance del bosque sobre la estepa, la traición silenciosa del ADN que ya no se podía renovar. Esa historia debería resultarnos familiar, no porque seamos los culpables del final de los mamuts, porque probablemente no lo fuimos de manera decisiva, sino porque somos los protagonistas de un proceso que guarda una similitud inquietante con lo que le ocurrió al último megafauna del Pleistoceno. El cambio climático que destruyó la estepa de mamut ocurrió en una escala de siglos. El cambio climático que estamos provocando hoy ocurre en una escala de décadas. La velocidad que, según Willerslev, fue el clavo final en el ataúd, para los mamuts, es exactamente el factor que define la crisis de biodiversidad contemporánea. Las especies no pueden evolucionar tan rápido como cambia el mundo que las rodea, cuando ese cambio es demasiado veloz. Los mamuts nos dejaron esa lección escrita en sus propios genes, en sus cuerpos congelados, en las capas de permafrost que los preservaron durante milenios, para que nosotros algún día pudiéramos leerla. La pregunta no es si podemos revivir al mamut.
La pregunta más urgente es si seremos capaces de aprender de su extinción. Porque si no lo hacemos, y si el ritmo de calentamiento global y destrucción de hábitat continúa, el relato que alguien cuente dentro de 100.000 años no será el relato del último mamut. Será el relato del último elefante, del último tigre, del último ser humano capaz de maravillarse ante la enormidad de lo que se pierde cuando una especie desaparece para siempre.